Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial, Álvaro. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Lorena, por la invitación para este capítulo que estaba pendiente acerca de estos ETFs que pagan dividendo de manera mensual, Sí. que hartas personas han preguntado. Así que, bueno, intentar un poco explicar de qué se tratan y conocerlos. Sí, tenemos que decir que previamente grabamos un episodio de ETFs que fue un éxito. La gente comentó mucho y gustó mucho los ETFs. Sí, eso es normal. Son un instrumento bastante bueno, bastante razonable, que tiene muchas ventajas. Yo los tengo dentro del portafolio. Mi portafolio son acciones individuales junto con ETFs. Entonces, me parece que está bien tener. Sí, a mí me gustaría que hicieses un repaso de qué es un ETF, pero muy rápido, y por qué son interesantes tenerlos en nuestra cartera. Un ETF es un pool de activos, cuando son de acciones, es un pool de acciones. Y es interesante porque básicamente son instrumentos que por lo general tienen muy bajos costos y están diversificados, ¿vale? De lo cual es bastante bueno. Tiene algunas desventajas matemáticas respecto a tener acciones individuales y hay mucha discusión respecto a eso, pero básicamente son muy buenos para muchas personas que no les interesa tanto esto de la bolsa, que no quieren estar analizando empresas, etcétera. Pueden ser un instrumento bastante bueno para exponerse a la bolsa. Genial, pues empezamos con los ETFs que pagan dividendos mensuales. Perfecto. Bueno, vamos a mirar dos. Uno se llama JPQ y el otro GEPI. Primero explicar cómo funcionan. Estos son ETFs que tienen opciones de compra sobre un índice, ¿vale? Sobre activos de un índice. En el caso JPQ, que va a ser el primero que vamos a mirar, este es un instrumento que tiene opciones de compra sobre el Nasdaq. ¿Qué significa esto en castellano? Bien. El fondo tiene acciones, ya vamos a ver cuáles son. Y el fondo tiene la capacidad de vender opciones de compra de esas acciones. ¿Cómo funciona esto? Suponte que el fondo tiene acciones de Nvidia hoy y la acción hoy día está a 200 y tú quieres comprar, y supongamos yo soy el gestor del fondo y tú quieres comprar acciones de Nvidia, pero no las quieres comprar hoy, sino que las quieres comprar en un mes más a 200. Entonces, básicamente el fondo te puede vender una opción de compra a ti para que tú compres en un tiempo más la opción de compra al precio de 200. Pero para reservar ese derecho, tú tienes que pagar una prima. Esa prima ya lo va a recibir el fondo y eso es una generación de caja que tiene el fondo. Está recibiendo muchas primas, ¿vale? Por eso estos fondos generan mucho dividendo. Ahora, llega un mes más, la acción cuesta 220. Tú tienes un precio preferente de 200. ¿La comprarías en un mes más a 200 si es que en el mercado está a 220? Sí. Obvio que sí. Obvio que sí. La compra a 200, incluso la puedes vender ahí mismo y la vende a 220 y ganaste. Sí. Ahora, si es que la acción está a 190, ¿tú la comprarías a 200? No, No. No, ¿para qué la vas a comprar a 200 si la puedes comprar en el mercado a 190? 90. ¿Vale? Entonces, estos fondos tienen, y es súper importante entenderlo, que los fondos generan mucha caja, pero sacrifican rentabilidad potencial de los precios alcistas de las acciones, porque si el día de mañana o en un mes más la acción está a 220, yo como fondo estoy obligado a vendértela. Entonces, Sí. pierdo ese potencial alcista que puede tener el precio del fondo, la valorización del fondo. Entonces, son instrumentos que nacen en Estados Unidos para darle generación de caja a un inversionista que buscaba caja, para Claro. exponerse a las tecnológicas, que básicamente el GPI, el JPQ, perdón, lo que hace es exponerse al Nasdaq, que es el índice tecnológico, que por lo general suele pagar muy poquito dividendo. Entonces, es una forma de exponerse a las tecnológicas y obtener alto flujo vía dividendo, sacrificando retorno total. Hay muchos estudios que muestran que este tipo de instrumentos tiene peor retorno total que el índice subyacente, que el Nasdaq, ¿vale? Entonces, hay que tener en claro muchísimo ese punto, porque estos instrumentos, así como está el JPQ, lo que se llama QQQI, hay varios de estas familias que operan con esas opciones, y que son interesantes dentro de la comunidad dividendera, pero hay que tener ojo siempre que estos instrumentos tienen menor retorno potencial que los subyacentes. Entonces, dicho eso, vamos a mirar el JPQ. Y el GEPI es básicamente lo mismo, pero con el SP500, ¿vale? Entonces, Eh, vamos a... a Ujú. mí me gustaría preguntar una cosa que has comentado, y es el mejor escenario es aquel en el que las acciones realmente baja el precio de cotización porque ha vendido esos derechos de compra a un precio y si realmente en el mercado son más bajas,
se lleva la comisión, ¿no? Por esa opción de compra. Exacto, o sea, pero si las acciones son más bajas, Sí. el valor de los subyacentes del ETF es más bajo. El ETF también va a ir bajando de precio. Lo que pasa es que genera caja en las bajadas de precio. Entonces, los mercados bajistas suele funcionar un poco mejor que el otro. ¿Por qué? Porque está generando caja. Sí. Mientras más volátil sea el mercado, las primas que van a cobrar por estos futuros son más grandes. Entonces, el que opera en el Nasdaq tiene mayor retorno por dividendo que el que opera en el S&P 500 porque las tecnológicas son más volátiles que las acciones que están dentro del S&P 500. Entonces suele tener mayor retorno por dividendo. Estamos hablando que el JPQ tiene un retorno medio por dividendo de alrededor del 10%, 10-11%, y el otro debe ser 7-8%. Precisamente porque las primas son más caras. Sí. Entonces, vamos a mirarlo. Vamos aquí a compartir pantalla. Y vamos a ir a conocer este instrumento tan interesante. Cuéntame si se ve. Sí. Ya. Perfecto. Aquí estamos, este es un instrumento que es de JP Morgan, por supuesto no es recomendación de compra, es simplemente educación para que las personas conozcan cómo funcionan este tipo de instrumentos. Este Sí. se llama ETF JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income, que es básicamente el JEPQ. ¿Cuáles son los retornos? Fíjate, por dividendo, estamos hablando de 12,87 de retorno por dividendo. Todos los ETFs cobran comisiones. Este cobra una comisión de 0,35% al año del valor del capital, ¿vale? Eso hay que tenerlo en consideración. Los dividendos también hay que considerar que pagan impuestos, ¿vale? Ahí depende del país de cada persona, cuál va a ser el tratamiento de impuesto que tiene, ¿vale? ¿Cuáles son las posiciones que están aquí? Aquí vamos a pinchar en cartera y aquí vamos a ver cuáles son las principales acciones que están en este fondo. Fíjate que a la fecha actual las 10 principales posiciones son, en primer lugar, Nvidia, tiene un 7,03% del portafolio está en Nvidia. Apple, Google, Microsoft, Micron, Amazon, AMD, Meta, Broadcom y Lam Research Corp Commune. Esta no sé cuál es, no la conozco, ¿vale? Pero estas son las principales 10, las clásicas tecnológicas norteamericanas que se habla siempre y que, bueno, son una parte bastante importante del S&P 500 y del mercado norteamericano, ¿vale? Si miramos precio histórico, aquí vamos a ver precio histórico. Fíjate cómo se ha comportado, porque estos instrumentos también van subiendo de precio a lo largo del tiempo. Aquí voy a poner una fecha más hacia atrás. Vamos a ir buscando, por ejemplo, vamos a mirar desde el 2022, ¿vale? Desde el 1 de octubre del 2022. Este ha sido el precio histórico. Fíjate, del 1 de octubre esto valía $41, ¿vale? Aquí estamos en julio, 10 de julio. Valía $41, hoy día vale cerca de 60, o sea, hay una apreciación, pero una apreciación inferior, bastante inferior a lo que ha sido el Nasdaq, ¿vale? Sí, es Lo que verdad. pasa es que gran parte de la ganancia de capital te lo ha entregado vía dividendo acá. Si miramos los dividendos de estos instrumentos, ¿vale? Y podemos ver cómo han ido funcionando los dividendos. Fíjate, tenemos dividendo mensual. Esta tablita me está mostrando solamente los dividendos desde abril del 2025, pero los dividendos tienden a ser alcistas, ¿vale? De hecho, ahora en agosto del 2026 ha sido el dividendo más grande que ha pagado, ¿ya? 0,70 por acción, ¿ya? Donde la media perfectamente puede estar en torno a 0,58 más o menos de dividendo por acción. Que se puede caer, por supuesto que se puede caer. Al final esto va a ir dependiendo de los rendimientos que tengan las primas y también del valor de los activos que están debajo. En los mercados alcistas te va a generar bastante caja, en los mercados bajistas también te va a generar dividendos. En los mercados que están laterales, este instrumento, lo que dice la teoría es que en un mercado lateral las primas deberían ser más chiquititas, entonces los flujos de cajas que tú vas a recibir deberían ser más bajos. Hay que eso tenerlo en consideración. Mientras mayor volatilidad haya, probablemente las primas que se van a estar cobrando son mayores, ¿vale? Entonces, son instrumentos bastante interesantes que muchas personas los tienen dentro de sus portafolios dividenderos, eh, porque al final te genera flujo de caja mensual. Y esos dividendos tú los puedes ir reinvirtiendo en el mismo ETF o, o comprando otros activos con esos dividendos y así vas haciendo crecer la bola de nieve. Hay que considerar, por supuesto, repito, que estos dividendos que el instrumento paga están sujetos al impuesto que tú tienes en tu país. En el caso de Chile, por ejemplo, nosotros retenemos un 15% en Estados Unidos.
Ya en el caso de España, me imagino que hay una retención del 15 y cuando llega a España hay un 19 y recuperan Sí, después el 15, una cosa por el estilo, pero hay impuestos que pagar sobre los dividendos, sí, exacto. ¿vale? Considerar también siempre que estos instrumentos tienen un domicilio. En este caso, este que estamos mirando está en Estados Unidos. Eso quiere decir que si una persona lo tiene y lo quiere dejar en herencia y tiene más de $60.000, pero 60.000, claro, $60.000, todo el exceso puede pagar impuesto a la herencia. Entonces están en Europa las versiones UCITS. Creo que en plataformas como MyInvestor y otras se puede comprar. El Sí, ticket sí, es JEQP. Ese es el ticket de la versión en UCITS que está listada, no sé si en Irlanda, no sé en qué bolsa, pero básicamente sí, minimiza el impuesto a la... se saltan el impuesto a la herencia en Estados Unidos. sí. Entonces, es un instrumento interesante para conocerlo, para tenerlo en el portafolio. ¿Qué es lo que dice también la teoría de todos los libros, o muchos de los libros que hay escritos en el mundo dividendero? Es mejor al principio invertir en acciones que sean de dividendo creciente. Y estos instrumentos vienen a ser como la inversión de última milla. ¿Qué significa la inversión de última milla? Una persona que esté prontamente a utilizar los dividendos, es razonable que las últimas inversiones que vaya haciendo pueda incorporar estos instrumentos dentro del portafolio. ¿Por qué? Porque les van a generar caja. Y al principio, en una fase inicial del portafolio, ir comprando acciones que sean de dividendo creciente, ¿vale? Eso es la inmensa mayoría de los casos. Ahora, una persona que necesite usar los dividendos luego, es razonable, dada la frecuencia de pago y la rentabilidad alta que tiene por dividendo, que los pueda incorporar en el portafolio, Sí, ¿vale? yo creo que es un producto interesante. Lo que pasa que a mí me genera como más confianza las acciones tradicionales. Creo que son más sencillas. Ves más de forma más transparente que son acciones, no tanto Mm. derechos de compra, de venta y Exacto. demás. Mm. Y, exacto. Y claro, las acciones generan más valor, esto es un instrumento más especulativo, etcétera, pero es interesante que Sí, exista sí. conceptualmente porque al final es una herramienta más. Mientras mayor sea el número de herramientas que puede tener un inversionista, es mejor, ¿vale? Sí, exacto. Desde luego el punto positivo es los dividendos mensuales y el yield que tiene, que es alto. Que es altísimo. Vamos a mirar el otro que se llama HEPI, HEPI ETF, ¿ya? Que esto es básicamente lo mismo, ¿vale? Sí, Pero este no es del Nasdaq, sino que es del S&P 500. Y cuando vemos el S&P 500 no necesariamente significa que tengan la misma distribución del S&P 500. Fíjate que el yield que tiene es de 8,20, ¿vale? sí, Comisión exactamente mismo 0,35, el ticket es HEPI, ¿vale? Si vemos el portafolio, fíjate que la primera en este minuto es Amazon, ¿vale? Y Amazon no es la principal empresa dentro del S&P 500. Después está Microsoft, Alphabet, Mastercard, Nvidia, Apple, Johnson & Johnson, Train, que no sé cuál es, Broadcom, Ross Stores. O sea, tiene acciones que están dentro del S&P 500, pero no replica exactamente igual el S&P 500, ¿vale? sí, Si vemos el histórico de precio, al menos este es un poco, tiende a ser más lateral que el otro. sí, Eh, ¿Por qué? Porque tiene menos tecnológica y en Estados Unidos las cosas que más ha crecido son las tecnológicas. Pero si vamos mirando hacia atrás, vamos a mirar desde 2020, ¿vale? Eh, a enero del 2020, no, enero no existía, mayo del 2020, aquí 20 de mayo del 2020. Si te fijas, el precio es bastante lateral y en toda esta sí. serie de tiempo, el S&P 500 ha sido bastante alcista, ¿vale? Y este instrumento lateralizado. Volvemos a lo mismo. El retorno está por los dividendos que te va entregando, Sí, ¿vale? Entonces, básicamente, tú sacrificas ganancia de capital a cambio de tener flujo de caja mensual vía dividendo. Por sí, eso, insisto, no son los instrumentos más óptimos en una fase de construcción de portafolio, pero sí que son muy interesantes para ese inversionista que ya utiliza esos dividendos, ¿vale? Si miramos dividendos, si te fijas, tiene también dividendo de manera mensual, ¿vale? sí, Em, Fíjate que el otro estaba teniendo en la última zona que estábamos analizando, estaba teniendo dividendos crecientes y este no ha tenido dividendos crecientes. Si te fijas, el dividendo de agosto es más bajo que el dividendo de julio, por ejemplo, sí, sí, ¿vale?
Y eso es por básicamente la distribución del portafolio que tienen. Entonces, claro, este es un instrumento que lo que establece la teoría también es que es más parejo en la generación de dividendos porque si bien tienen menos tecnologías, tiene obviamente tecnológicas, pero tiene menos tecnológicas y tiene empresas que tienen menos volatilidad, por lo tanto, las primas de esas empresas pagan, son más bajas, ¿vale? Entonces genera menos flujo de caja Sí, y tiende a ir siendo más lateral. Eh, pero tiene una generación de caja más estable que el otro, eso es lo que establece la teoría. ¿Vale? sí, Cuando haya una crisis tecnológica, si explota en algún minuto una burbuja tecnológica, el del Nasdaq va a sufrir mucho más que este, precisamente por la composición. Los dos van a sufrir, sí, pero el del Nasdaq obviamente va a sufrir mucho más. sí, sí. Entonces, son documentos, o sea, documentos son instrumentos Instrumentos. interesantes. Fíjate que hay uno que nació hace poco que es parecido a esto y que opera con Bitcoin, se llama Vita y tiene la misma operativa que esto. Y es Sí. de BlackRock, me parece. Ah, muy interesante. También es interesante, es un instrumento que nació en junio del 2026, por lo tanto no tiene tanta data, pero opera básicamente con lo mismo, opciones de compra, pero sobre Bitcoin. Sí. Así Otro día que podríamos hablar de... otro día más adelante, cuando el instrumento lleve más tiempo para mirar los Sí, dividendos, conversar más, etcétera, ¿ya? Pero son súper interesantes estos instrumentos. Volvamos a repetir el disclaimer de siempre, no son no son recomendaciones de compra, son instrumentos para que las personas conozcan que existan y analicen y pregúntenle a su asesor si es que sirven o no sirven dentro de su portafolio de inversión. sí. Muchas gracias, Álvaro. Lo has explicado súper bien. Bien, no espero que les sirva a todos. Dejen los que tengan estos instrumentos, cuál ha sido su Sí, experiencia con ellos, cómo tienen tenido ganancia de capital, cómo funcionan los dividendos, etcétera. Cuenten su experiencia porque eso sirve a toda la comunidad. exacto. Suscríbanse al canal porque vamos a seguir haciendo capítulos de estos con el fin siempre educativo, de entregar más herramientas para que ustedes como inversionistas puedan, o sea, tener una visión más global de todo esto. ¿Vale? Muchas Exacto. gracias, Lore, por invitarme a este lindísimo proyecto que ya hemos hecho un montón de capítulos y espero que sigan invitando mucho más. Sí, claro que sí. Te has invitado siempre que quieras. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Cuídense mucho, que te voy a ir en Totó. Chao.